Flor y Canto presenta. Número 475 del Compendio del Catecismo. ¿Cuándo son moralmente legítimas las experimentaciones científicas, médicas o psicológicas sobre las personas o sobre los grupos humanos? Las experimentaciones científicas, médicas o psicológicas sobre las personas o sobre grupos humanos son moralmente legítimas si están al servicio del bien integral de la persona y de la sociedad, sin riesgos desproporcionados para la vida y la integridad física y psíquica de los sujetos, oportunamente informados y contando con su consentimiento. Bueno, en primer lugar, decir que para que la ciencia pueda avanzar tiene que tener también un cierto nivel de experimentación. Y aunque pues, muchas pruebas médicas científicas comienzan a hacerse pues, en animales, luego llega un momento en el que tienen que probarse también para tener un mínimo de garantía, con distintos pasos, ¿no?, de seguridad, se llegan a probar pues, con personas humanas que se ofrecen, ¿no?, para esos niveles de experimentación. Así ocurre pues, con las vacunas y con obviamente con otra serie de pruebas o de medicamentos, otro tipo de avances científicos. La ciencia necesita un nivel de experimentación, es algo muy delicado, pero al fin y al cabo necesario cuando se hace con las suficientes medidas de prudencia. Es en el fondo un signo de aquello que el Señor encomendó, ¿no?, a Adán y a Eva: creced, multiplicaos, dominad la tierra. Así, ese dominio sobre la creación, esa sabiduría que Dios ha dado al hombre para el dominio de la creación, puesta al servicio del bien común, requiere también, ¿no?, pues en la ciencia, requiere un nivel de experimentación. Pero obviamente ese nivel de experimentación tiene que estar muy controlado para que no caiga en el peligro, en la tentación de estar violando, ¿no?, límites éticos por buscar un avance más rápido de la ciencia o unos resultados más rápidos. Eso es un riesgo muy grande, ¿no? Pues por poner un ejemplo, es muy importante que las personas que se ofrecen, ¿no?, pues para esas experimentaciones sean personas que lo hagan libre y voluntariamente, con un pleno consentimiento. Será inmoral recurrir a personas para esas experimentaciones, por ejemplo, que tengan grandes carencias económicas y que a cambio de dinero se estén prestando a hacer ese tipo de experimentaciones. Tal forma de buscar voluntarios, no voluntarios, sino personas pagadas que están queriendo de esa manera pues salir de una situación de pobreza, pues es un recurso inmoral. No digamos nada, pues el recurrir a presos, o a personas a las que se les pueda obligar en la situación de privación de libertad, etcétera, para ser objetos de experimentación. La ciencia puede tener, ¿no?, es frecuente, es recurrente, sobre todo por este mundo tan competitivo en el que vivimos, por el querer ser el primero que logre tal cosa, ser el primero, pues a veces bien sea por vanidad, por lo que supone, ¿no?, de vanidad de haber sido yo el primero en conseguirlo, bien sea también por lo que puede suponer económicamente de haber podido conseguir una patente de la cual después se desprendan muchos beneficios. Existe muchas tentaciones de que la ciencia no respete unos límites éticos. Entonces, la ciencia sin conciencia es la destrucción, puede llevar a la destrucción del ser humano. La ciencia sin conciencia. Esa conciencia nos recuerda que el fin no justifica los medios, que si los medios son malos o son desproporcionados o existe una falta de proporcionalidad o de prudencia, pues entonces por el hecho de que el fin que yo busque sea bueno no justifica esos medios malos. También es muy frecuente, es muy recurrente en nuestra cultura el hecho de que se invoquen
fines terapéuticos. Y si el fin es terapéutico, entonces parece que todo está justificado, ¿no? No, pues si el fin es bueno, entonces como el fin es bueno, cualquier cosa está justificada. Esto, por ejemplo, ocurre, pues poner un ejemplo, ¿no?, en lo que hace referencia a las células madre embrionarias, a obtener un recurso, unas líneas celulares, a base de sacrificar embriones humanos, y que el propio ser humano en su fase embrionaria sea sacrificado como un medio para una sanación de otra persona. Fijaros lo que es cuando el hombre, en vez de convertirse en un fin, se convierte en un medio. El hombre, en vez de ser un paciente, se convierte en un medicamento. El ser humano es un medicamento, un embrión sacrificado para un supuesto fin terapéutico o de otro tipo, ¿no? Por lo tanto, ¿no?, es un tema muy delicado, muy clave, pero muy importante entender que sí, la experimentación es loable, es meritorio también que algunas personas, ¿no?, pues se ofrezcan para colaborar con la ciencia en esas experimentaciones, pero que obviamente es muy importante que las cosas se hagan con luz y taquígrafo y con la capacidad de contrastar desde diversos códigos éticos, pues los pasos que puedan darse, ¿no?, teniendo cuidado de no estar asumiendo riesgos desproporcionados. Y eso supone que hay que ir, pues, a una velocidad prudente, que cuando se va a una velocidad excesiva en las experimentaciones, pues se corre mucho más el riesgo de caer en asumir riesgos desproporcionados. Veis cómo en este punto, ¿no?, 475, se está hilando muy fino. La ciencia, en sus avances médicos, psicológicos, etcétera, realiza una gran contribución a la dignidad humana, ¿no?, a la sociedad, pero al mismo tiempo tiene que estar siempre al servicio de la integridad del bien humano, del ser humano personalmente considerado. No puede sacrificarse el individuo por la sociedad. No es justo, no es ético, no es moral, ¿no?, el que se presente la posibilidad de que el ser humano sea un número, una estadística al servicio de un plan sanitario. No es justificable moralmente. Flor y canto, Santa María, Reina de